Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del tema del cálculo de fletes en el transporte internacional de mercancías. Este tema pues reviste una importancia fundamental en la logística internacional, especialmente por la necesidad de comprender cuál es la estructura tarifaria que utilizan las diferentes empresas en los distintos modos de transporte. Así que vamos a dar una pequeña pincelada, sabiendo que el tema es mucho más complicado de lo que podemos abarcar en el curso. Tenemos que empezar sabiendo que existen dos formas de calcular el flete, ya sea por peso bruto o por tonelada o por peso volumétrico. ¿Cuándo se utiliza cada uno? Bueno, el de peso bruto por tonelada se realiza en mercancías de mucho peso y donde no podemos determinar el volumen de las mismas porque es muy complicado. Por ejemplo, la maquinaria, los vehículos y otras que pues tienen esas características. Por peso volumétrico, que vamos a tener una subdivisión, ya sea porque calculamos el peso volumétrico o lo hacemos por peso bruto, tenemos las demás mercancías, ¿verdad? Y se hace con el objetivo de conocer si el peso volumétrico de una mercancía es superior a su peso en toneladas o a su peso bruto. Y de entre esos dos que se calculan, elegimos el más alto. Si el peso volumétrico es más alto, elegimos eso. Y si el peso en toneladas o en kilogramos es más alto, elegimos ese. Recordemos que las empresas fleteadoras pues no van a perder, por lo tanto siempre aplican el más alto entre el peso por tonelada y el peso volumétrico. ¿Y en qué ejemplo podemos ver esto? Bueno, imagínense que tenemos un cargamento de algodón y si lo cobramos por peso bruto sería muy poquito. Un contenedor completo de algodón podría llegar a pesar 3-4 kilos. Así que no valdría la pena. Así que se utiliza el peso volumétrico, que es una, una función que calculamos con base, perdón, una ecuación que calculamos con base a la relación que existe entre el volumen, o sea, la cantidad de litros o en capacidad, en metros cúbicos que tiene un contenedor o una cantidad de mercancía y su peso real. Así que ahorita vamos a ver el ejemplo para que lo entiendan mejor. Vamos a empezar por el de peso bruto o por tonelada. Para este tenemos tres posibles escenarios: que se nos brinde el peso en kilogramos, donde tenemos que convertir a toneladas; que se nos brinde el peso en toneladas, donde no tenemos que convertir a toneladas, solamente calculamos el costo; y que nos lo brinde en alguna medida no perteneciente al sistema métrico, que normalmente no usamos en Costa Rica, pero que en Estados Unidos se usan mucho, como las libras o las toneladas imperiales. Por ejemplo, si nos brindan el peso en kilogramos, entonces debemos calcular el peso total pasándolo a toneladas. ¿Y cómo se hace eso? Dividiéndolo entre 1000. Tenemos el total de peso en kilogramos y lo dividimos entre 1000. Ese peso en toneladas, cuando ya lo tenemos, lo multiplicamos por el costo del flete, porque ese siempre lo van a dar en toneladas. Entonces, en un ejemplo, una empresa compró 5 máquinas de juego común, o sea, 5 máquinas que vienen juntas, con un peso de 350 kilogramos cada una. Contrata el transporte marítimo de las máquinas a Costa Rica. La tarifa por tonelada es de $505 y el tipo de cambio al día es de 605 colones por dólar. Así que el peso total de las máquinas sería las 5 máquinas, ¿verdad? Son 5 y cada una pesa 350 kilogramos. Multiplicamos las 5 máquinas por los 350 kilogramos de cada una. Eso nos da 1750 kilogramos en total. El segundo paso, pues el primer paso entonces fue totalizar el total del peso en kilogramos. Después lo convertimos a toneladas. ¿Cómo? Dividiendo 1750 entre 1000 y eso nos da 1,75 toneladas. Y calculamos el costo total. Vimos que el costo por tonelada es de $505, así que multiplicamos 1,75 por 505 y eso nos da 8,83,75 dólares. Ese sería el costo del flete. Y lo cambiamos a colones. ¿Cómo? Multiplicando $883,75 por 605 colones, que es el tipo de cambio al día de hoy. Eso nos da 534.668,75 colones de flete. Esto solamente si el cliente lo solicita, pero el costo total en todo caso serían los $883, ¿verdad? Hacemos el tipo de cambio, el cambio únicamente si el cliente nos pide el precio en colones. Si se nos brinda el peso en toneladas, simple y sencillamente calculamos el costo total. Una empresa compró 5 máquinas de juego común con un peso de 0,35 toneladas cada una, contrata el transporte marítimo de las máquinas a Costa Rica, la tarifa por tonelada es de 505 y el tipo de cambio es de 605 por dólar. Así que el peso total de las máquinas sería las 5 máquinas por 0,35 toneladas, ¿verdad? Porque cada una pesa eso. Eso nos da 1,75 toneladas.
El costo total, bueno, tenemos 1,75 toneladas, el precio por tonelada es de 505, entonces simplemente multiplicamos el peso total, que es 1,75 toneladas, por 505, y eso nos da 883,75. E igualmente, al igual que el anterior, si el cliente lo solicita, hacemos el cambio a colones. Vean que esto es muchísimo más sencillo, no tenemos el segundo paso, que es convertir a toneladas, porque ya tenemos el peso en toneladas. Y el tercer caso sería el que se nos podría complicar un poquito más, pero no es complicado. Se nos brinda el peso en alguna medida que no es perteneciente al sistema métrico, por ejemplo libras. Entonces tenemos que convertir el peso a kilogramos y luego a toneladas. Primero a kilogramos y luego a toneladas. Una empresa compró 5 máquinas de juego común con un peso de 771,62 libras cada una. Contrata el transporte marítimo de las máquinas a Costa Rica. La tarifa por tonelada, igual, ¿verdad? Es el mismo caso, es de $505 y el tipo de cambio del día es de 605 por $1. Así que el peso total de las máquinas sería 5 por las 771,62 libras. Eso nos da 3.858,10 libras. Convertimos las libras a kilogramos. ¿Cómo hacemos? Bueno, buscamos el factor de conversión, que en este caso es 2,205 libras, es un kilogramo. Así que dividimos 3.858,1 entre 2,205 y eso nos da 1.750 kilogramos. Lo convertimos a toneladas, como hicimos en el primer ejemplo, 1.750 entre 1.000 y nos da 1,75 toneladas. Eso lo multiplicamos por el costo por tonelada, que es 505, nos da 883,75. Y si el cliente lo solicita, lo cambiamos a colones. Vean que lo único que se le agrega es esta parte de convertir a kilogramos, ¿verdad? Que sería dividir el peso en libras entre el factor de conversión, que es 1 kilogramo es igual a 2,205 libras. ¿De dónde sacó eso? Bueno, eso ya está establecido, eso ya existe, ¿verdad? Siempre va a ser así, 1 kilogramo siempre son 2,205 libras. Pueden hacerlo con su peso, ¿verdad? Nosotros siempre nos pesamos en kilogramos. Entonces, por ejemplo, si ustedes pesan 60 kilos y quieren pasarlo a libras, lo multiplican por 2,205 libras. Si ustedes pesan 140 libras y quieren pasarlo a kilos, lo dividen entre 2,205 libras, ¿verdad? Esta es la forma en que se hace normalmente, o siempre. Ojo, si nos dijera que hay un gasto extra de $15 por embalaje por cada máquina, entonces eso lo tenemos que sumar al final, cuando ya tenemos calculado el costo total. Obviamente, si ese costo está en dólares, no podemos hacerlo antes de pasar al tipo. Tenemos que hacerlo antes de pasar a colones, ¿verdad? No podemos mezclar colones con dólares. Es como nos decían en la escuela, no se pueden mezclar papas con chayotes. Entonces, si tenemos que agregar ese costo, se hace antes de pasar a colones el flete total. ¿Qué pasa con el cálculo por peso volumétrico? Bueno, aquí el objetivo es saber si vamos a cobrar por peso volumétrico o por peso bruto. Así que debemos averiguar cuál es la forma de obtener el costo más alto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para la naviera y la naviera siempre va a cobrar más. Así que tenemos que calcular el peso en kilogramos y el peso volumétrico. El peso en kilogramos y el peso volumétrico. Y utilizamos el más alto. Y siempre vamos a utilizar los siguientes factores de cálculo. Para el peso marítimo, ¿ok? Para el flete marítimo, peso volumétrico va a ser igual a las piezas, 500 piezas, por el largo, por el alto, por el ancho. Tenemos 500 cajas de 50 por 50 por 50 y eso lo dividimos entre 1000. En el terrestre, lo mismo, 500 cajas por 50 por 50 por 50, por ejemplo, pero en este caso habría que dividirlo entre 2500. En el ferroviario se divide entre 4000 y en el aéreo entre 6000. Siempre es así, es una fórmula. Piezas por largo, por ancho, por alto, entre 1000 si es marítimo, 2500 si es terrestre, 4000 si es ferroviario y 6000 si es aéreo. Ejemplo. Supongamos que tenemos una carga de 10 cajas con un peso unitario de 15 kilogramos cada una y tienen unas dimensiones de 50 por 40 por 30. Vamos a realizar una comparación entre los 4 tipos de medios de transporte. En este caso solamente como ejemplo, ¿verdad? Normalmente cuando nos piden un flete nos piden para un medio de transporte, pero en este caso lo vamos a hacer con los 4 para que ustedes vean. Entonces primero sacamos el peso bruto para saber cuánto es el peso bruto y tener con qué comparar.
el peso bruto del embarque sería 150 kilogramos, porque son 10 cajas de 15 kilogramos cada una. 10 por 15, 150 kilogramos. Y vamos a proceder a sacar el peso volumétrico según el medio de transporte. Entonces, en el marítimo nos da 10 por 50 por 40 por 30, ¿verdad? Nos da 6 millones y lo dividimos entre 1000, nos da 600 kilogramos. Así que, perdón, nos da 600.000 y lo dividimos entre 1000, nos da 600 kilogramos. Por lo tanto, usaríamos este, porque es mayor a los 150 kilogramos del peso bruto que habíamos calculado antes. Otra vez, el peso marítimo, el peso volumétrico marítimo es 10 por 50 por 40 por 30. 10 cajas por 50 de alto, por 40 de largo, por 30 de ancho. No importa el orden, es una multiplicación. Eso da 600.000 y lo dividimos entre 1000, nos da 600 kilogramos de peso volumétrico. Por lo tanto, usamos este porque es mayor a 150 kilogramos, que era el peso bruto. Entonces, en este caso, utilizamos el peso volumétrico y no el peso bruto en el transporte marítimo. En el terrestre, 10 cajas por 50 por 40 por 30, ¿verdad? Que eso es las medidas de la caja, dividido entre 2500 nos da 240 kilogramos. Usaríamos este porque es mayor a 150 kilogramos del peso bruto. Entonces, en marítimo y en terrestre, esta mercancía se va a trasladar, se le va a calcular el flete por el peso volumétrico. En el ferroviario, 10 por 50 por 40 por 30 entre 4000 da 150 kilogramos. No importa cuál usemos, son iguales. Entonces podemos calcularlo tanto con el peso volumétrico como con el peso bruto, que ambos son 150. Entonces, en el caso del transporte ferroviario, no habría diferencia entre el peso volumétrico y el peso bruto en este caso. Y con el aéreo, la fórmula igual, ¿verdad? 10 por 50 por 40 por 30, pero en este caso para el aéreo es entre 6000, eso nos da 100 kilogramos y por lo tanto usaríamos el peso bruto, que es 150 kilogramos, porque es mayor al aéreo. Es mayor a los 100 kilogramos que nos dio el cálculo en el aéreo. Entonces, para cada uno calculamos, y para el aéreo es para el único que el peso bruto es mayor que el volumétrico. En el ferroviario es igual, y en el marítimo y en el terrestre vamos a usar el peso volumétrico por ser mayor al bruto. Después de esto, cuando ya elegimos para cada uno, pues procedemos a calcular el peso, el flete con base a eso. En el caso del marítimo, entonces, por ejemplo, si el costo fuera $100 por kilogramo, multiplicamos 600 por 100. 240. En el terrestre, $200 por kilogramo, 240 por 200. En el caso del ferroviario, $300 por kilogramo, 150 por 300. Estos datos se los digo para que ustedes vean que, ¿verdad?, el marítimo es el más barato, el terrestre sigue, el ferroviario es un poquito más caro y el aéreo sería el más caro de todos. Entonces, aquí utilizaríamos, en este caso, en el aéreo, digamos, el costo que nos da la aerolínea por kilogramo lo multiplicamos por 100 kilogramos, que es el peso, por 150 kilogramos, que es el peso bruto, porque en ese caso tenemos que utilizar el peso bruto, como les mencioné anteriormente. Entonces, ese factor que averiguamos, los 600 kilogramos, los 240, los 150 o los 100, lo multiplicamos por el costo de la tarifa. Así que, si después de hacer esas operaciones, lo que les acabo de explicar, el peso volumétrico es mayor, elegimos el volumétrico. Y si el peso bruto es mayor, elegimos el bruto. Luego se toma el costo por tonelada o por kilo, ¿verdad? A veces hay que convertir a toneladas. Y seleccionamos y calculamos el flete. No tenemos que calcular los 4 siempre, es solamente para este ejemplo. Ustedes en la práctica que tienen que hacer no tienen que calcular los 4, solamente tienen que calcular el que se les solicita. Muchas gracias.